Muy buena tarde de martes, bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de TV UNAM iniciamos agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañen cada tarde para conocer lo que sucede al interior de nuestra universidad, pero que nos permite entendernos como universitarios, pero también como ciudadanos. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Comenzamos. La Ciudad de México comienza el año con una disminución de 800 litros de agua por segundo. Se trata de la segunda ocasión en 2 meses que el sistema Cutzamala reduce la cantidad que suministra a esta entidad, lo que nos obliga a hablar sobre la falta de agua, que se ha vuelto una constante aquí en la Ciudad de México, en el país, pero también en diferentes ciudades del mundo, y que es importante porque impacta en nuestra calidad de vida. Y para platicar de todo ello nos acompaña el doctor en Planeación Urbano Regional, Manuel Perló Cohen, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM. Muy bien, gracias por la invitación. Y a la UNAM Responde, un gusto que esté aquí con nosotros para hablar de estos temas. El agua, desde hace muchísimo tiempo o históricamente, ha sido noticia. En este inicio de año hablamos de una reducción, pero antes de la entrevista nos dijo algo muy importante, que es si hay agua en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo entender que sí hay agua cuando hay muchísimas alcaldías, poblaciones que no están recibiendo este líquido? Sí, es como una paradoja muy especial que ha atravesado la historia de la Ciudad de México. Tenemos mucha agua, pero al mismo tiempo nos hace falta agua. Exacto. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, tenemos distintas fuentes de abastecimiento de líquido aquí en la Ciudad de México. Una parte importante, aproximadamente el 30%, viene del sistema Cutzamala, que es otra cuenca que está prácticamente en el Estado de México y en el Estado de Michoacán, que nos abastece de unos 7-8 mil litros por segundo a la Ciudad de México. Pero la fuente más importante son nuestros acuíferos, nuestros grandes depósitos maravillosos de agua subterránea que están generando aproximadamente 25 mil litros por segundo. Es una cantidad sorprendente. No, es para llenar estadios enteros en 1 minuto, ¿verdad? Es una cantidad tremenda. Entonces, el líquido que nosotros extraemos de estos mantos subterráneos se extrae a través de un sistema de bombeo que tiene la ciudad y que tienen algunos particulares también, y que permite que, independientemente de que haya sequía o no, el agua esté ahí y la podamos extraer. Entonces, dependemos fundamentalmente de esa agua subterránea. Sin embargo, cuando el agua que viene del Cutzamala disminuye, sobre todo por la sequía, por el cambio climático, cosa que ha sucedido, sabemos que las 7 presas que conforman este sistema están a un 38 o 40% de su capacidad. Entonces, no pueden enviar la cantidad de agua suficiente que en algún momento pueden hacerlo. Por ejemplo, hace algunos años, este sistema enviaba hasta 15 mil litros por segundo, que se distribuían no solamente en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana, y también Toluca y el Valle de Toluca recibían agua de este sistema. Pero esto con el tiempo ha bajado por muchas razones, ¿verdad? Y ahora estamos quizá en el nivel más bajo de toda la historia de este sistema. Entonces, la Ciudad de México está recibiendo 3,000 o 4,000 litros menos de agua de los que recibía el año pasado. Claro. Eso, es un impacto fuerte, pero no explica la problemática que estamos viviendo. En realidad, el problema que estamos padeciendo en este momento es resultado de la acumulación de toda una serie de problemas que tiene el sistema hidráulico de la Ciudad de México, que presenta grandes pérdidas, grandes fugas en el momento de la distribución. Este nivel de fugas alcanza el 40% del total de agua que entra al sistema. Ya una vez que se recibe el agua del Cutzamala,
del sistema Lerma y de otros pequeños sistemas que también le dan agua a la Ciudad de México, se distribuye el agua por una red de miles de kilómetros y en esa red se pierde el 40%. Si a eso le sumamos que hay agua que se roba, agua que se huachicolea, agua que se pierde por distintas circunstancias como conexiones irregulares, tenemos que entre el 40 y el 45% del agua que debería de entrar, no entra y se pierde por estas razones que estamos platicando. Entonces, eso lleva a que la cantidad realmente disponible de agua sea mucho menor al agua que tenemos, al agua que está disponible. Entonces se produce una separación entre la cantidad de agua que tenemos y la que realmente reciben los hogares. Sumado a eso, hay 1 millón de personas que no están conectadas a la red. ¿Por qué? Porque viven en barrancas, en las partes altas de las zonas montañosas o en zonas totalmente irregulares y no están conectados a la red. Y hay aproximadamente 2 millones de personas en la Ciudad de México que no reciben el agua en cantidad y calidad suficiente, particularmente en el oriente de la ciudad. Entonces, tenemos un sistema ya muy viejo, tenemos un sistema con enormes fugas, tenemos un sistema al que no se le da el mantenimiento adecuado, tenemos muy baja captación de agua de lluvia, existe, pero todavía no de manera suficiente, y tampoco tratamos las aguas negras para reutilizarlas a través de plantas de tratamiento de aguas residuales, que es un método muy utilizado en muchos países para volver a reabastecer de agua a las ciudades, ya una vez que éstas utilizan el agua y que no se vaya, digamos, ni al subsuelo, ni al mar, ni a los ríos, o en el caso de la Ciudad de México, a los grandes sistemas de drenaje que tenemos y que nos ayudan ciertamente a evitar inundaciones, pero que se llevan el agua al Golfo de México, se pierde. Podemos entender, en pocas palabras, que el problema no es esta reducción que se ha anunciado por parte del sistema Cutzamala, sino que hay algo mucho más importante y mucho más complejo que se tiene que observar, que es la distribución del agua que sí se tiene en un territorio como el nuestro. ¿Por qué entonces es tan importante lo que sucede con el Cutzamala, doctor? Entendiendo que obviamente de esta vía, pues es que se nutren muchísimas viviendas de esta poblada Ciudad de México. Mira, yo hago la analogía con un enfermo al que le pega COVID, al que adquiere COVID. Si esa persona tiene sobrepeso, tiene diabetes, tiene problemas circulatorios, tiene problemas respiratorios, etcétera, etcétera, se contagia de COVID y el efecto es muy fuerte. Un contagio de COVID en una persona, digamos, sana, bueno, pues tendrá un impacto, pero no tan fuerte. Entonces, la reducción del agua que viene del Cutzamala, que es una reducción en total, digamos, si nos vamos hacia atrás, de unos 3,000, 4,000 litros, le pega muy fuerte, especialmente a ciertas zonas de la ciudad que dependen más del agua del Cutzamala que otras. Claro. ¿Cuáles son esas zonas? Iztapalapa, por ejemplo, depende mucho del agua que viene del Cutzamala. Alcaldías como Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, tienen una alta dependencia. Hay 12 alcaldías que dependen más del agua que viene del Cutzamala que alcaldías como Gustavo Amadero, Milpalta, Xochimilco, que tienen otras fuentes de abastecimiento. Entonces, el efecto es más duro en ciertas zonas de la ciudad que en otras, pero digamos que el efecto es generalizado, ¿verdad? Porque si se afecta a una zona, aunque no dependa del Cutzamala, pues esa zona tiene que darle agua a otra zona de la ciudad, porque todo el sistema está conectado. Entonces, una reducción de 3,000, 4,000 litros es fuerte, pero no es la idea de que ya se nos terminó el agua, no hay agua. No, sí hay agua suficiente. Eso tiene que quedar muy claro. No la estamos utilizando de manera eficiente, no la estamos cobrando adecuadamente. La separación entre lo que gasta el organismo de aguas de la Ciudad de México, que se llama SACMEX, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y lo que ingresa
por la vía del cobro de derechos por agua, hay una brecha enorme. Simplemente en el año 2022, SACMEX gastaba 13,000 millones de pesos y solamente recibía 7,000. Entonces, no hay dinero que alcance realmente para mantener bien el sistema, para modernizarlo, para arreglar las fugas, para construir plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos realmente una situación muy crítica en donde no podemos realizar inversiones adecuadas para darle mantenimiento y modernizar el sistema. Una situación crítica con respecto a la infraestructura, a las políticas, a las estrategias que se van tomando para poder distribuir el agua, doctor, pero bueno, es que insisto en que es importante decir que si hay agua, el problema mayor estaría resuelto. Bueno, no necesariamente. No, pero nosotros el agua la podríamos utilizar de manera más eficiente, podríamos reciclarla, podríamos construir una infraestructura para captar agua de lluvia. O sea, ahorita estamos padeciendo por la sequía, por la falta de agua, pero ¿qué tal cuando es la temporada de lluvias? ¿De qué nos quejamos? De las inundaciones. De las inundaciones, ¿verdad? Entonces, teniendo estas dos realidades que parecen contrastantes, pero a fin de cuentas están comunicadas, ¿cuáles son las estrategias más inmediatas que se tendrían que utilizar para evitar esta problemática, doctor? Bueno, hay soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Las soluciones de corto plazo, pues son lo que está tratando de hacer todos los organismos del agua, decir, vamos a utilizarla de manera más racional, vamos a reducir el consumo. Esto porque las presas del sistema Cutzamala no pueden llegar al nivel cero. El día cero no puede ocurrir. Entonces, lo que están haciendo las autoridades, y yo creo que está bien hecho, es decir, bueno, les vamos a mandar menos agua, porque tenemos muchos meses por delante en época de secas, y entonces las presas dan como para mandarles una cierta cantidad de agua al día, y no podemos mantener el mismo nivel de envío de agua que en la época cuando llueve o cuando las presas están a más alto nivel. Entonces, las soluciones a corto plazo pues son reducir el nivel de consumo, pero yo ahí diría que no solamente hay que responsabilizar al consumidor doméstico y decir, bueno, báñate, usa menos agua, reutilice el agua de la lavadora. Todo eso está bien, pero hay que tener también muy claro que hay distintos tipos de usuarios del agua. Están los usuarios domésticos, están los usuarios industriales, que luego también gastan mucha agua, están los usuarios del sector servicios, restaurantes, hoteles y toda la gama de actividades, digamos, que también utilizan agua, y está el gobierno. El gobierno también es un fuerte consumidor del agua. Bueno, hay hasta agricultura que utiliza muchas veces agua potable para regar las actividades agrícolas. Eso es inadmisible. A mí me parece que eso debería de regularse muy estrictamente. Claro, no está muy extendido porque ya la actividad agrícola en la Ciudad de México está muy, muy restringida. Pero hay lugares donde todavía se extrae agua, digamos, que tiene excelente calidad para regar la zona agrícola, ¿verdad? Eso no debe de ser. Entonces, el esfuerzo, creo yo, debe de ser de todos los usuarios, de todos absolutamente, y no responsabilizar únicamente al usuario doméstico, que sin duda es el más importante y es el que, digamos, tiene la mayor cantidad posible de líquido que se consume. Entonces, esas medidas están bien. Yo creo que lo que no debe de hacerse ya es extraer una cantidad adicional de agua de nuestros acuíferos, porque esa es otra cara del problema. Nuestros acuíferos, esas maravillosas fuentes de abastecimiento que tenemos bajo nuestros pies, ya están sobreexplotados en un 100%. Eso quiere decir que si extraemos nosotros 100, únicamente se recargan 50 litros. Entonces, sí, eso lleva... Hay un déficit. Hay un déficit, sí.
Eso lleva a que los acuíferos se vayan a niveles más profundos y nos provoca también otro problema gravísimo que tenemos en la Ciudad de México, que son los hundimientos diferenciales y que están a la vista de todos nosotros en muchas de las vías rápidas, en los puentes, en la catedral que está inclinada a un lado, edificios del centro histórico también que están en muy malas condiciones, y eso es por la sobreexplotación de los acuíferos. Y se relaciona con muchas de las demandas que hay actualmente y desde hace ya varios meses o años en la Ciudad de México, que es pues la construcción de grandes edificios de muchos departamentos, que es en un territorio o en una zona pequeña, pues se debe abastecer de agua a grandes poblaciones en poco espacio, y es un tema del que tendríamos que hablar más adelante, doctor, porque se nos va terminando el tiempo. Sí. Y para terminar quería preguntarle justamente por el día cero al que ya se refirió. Cuéntanos qué es, sí, de qué estamos hablando y si es un tema o no de alarma en nuestra Ciudad de México y en el país. Sí. No, yo creo que aquí en la Ciudad de México no estamos en ese punto. Tal vez el ejemplo que se tomó de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en donde su agua dependía fundamentalmente de fuentes superficiales, que no es el caso de la Ciudad de México, pero ese es el caso de Monterrey, por ejemplo, que debe de las grandes presas que tiene. Ahí estuvieron en una situación difícil, pero no es el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, no debemos de confiarnos de que, bueno, pues entonces tenemos los acuíferos, vamos a extraerle todo el agua que se necesite. No, hay que usarla con mucha prudencia. Y ahí es donde entran las soluciones de mediano y largo plazo. Tenemos que hacer inversiones importantes en materia de agua y para eso necesitamos recursos. Cuéntanos en un minutito, doctor, sí, justo de esta alternativa que están proponiendo y en la que trabajan, digamos, desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, una alternativa, no es la única, porque no es un problema que tenga una sola solución. Claro. Es un problema, lo llamamos multifactorial, muchos factores y también una serie de medidas muy diversas que pueden ayudar a resolver. Pero en la universidad muchos estamos trabajando generando una infraestructura que sea sostenible y orientada hacia la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza nos puede ayudar, por ejemplo, captando agua de lluvia, tratándola a través de métodos que no son los industriales. Podemos también generar usos mucho más eficientes en zonas verdes. Podemos hacer inyección artificial a los acuíferos a través de parques, de sistemas diseñados especialmente para captar agua de lluvia y reinyectarla al acuífero. Entonces, hay muchos proyectos que son no tan vistosos como el Cutzamala, el Lerma y todo esto, que son más pequeños, pero que pueden ayudar a trabajar mejor al sistema de infraestructura gris existente. Entonces, pensamos que esas alternativas de crear parques hídricos, zonas de recarga, parques ecológicos, es una buena alternativa en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, recrear el sistema de lagos, no exactamente como estaba, se tenía, ¿no? Sí, históricamente, hace algunos cientos de años, pero por lo menos tener más cuerpos de agua que puedan recibir el líquido y que lo puedan tratar, que lo puedan circular. Pues entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que en la universidad se está trabajando para lograr un uso más eficiente del agua y también un uso de infraestructura alterna que pueda ayudar a un mejor funcionamiento. Todos los caminos, me parece, nos llevan a la sostenibilidad y en el agua no es la excepción. Doctor Manuel Perlo Cohen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender lo que sucede en términos reales, pero también en términos de lo que podemos hacer, y el desperdicio definitivamente no es opción. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias por estos minutos y vamos con otro tema, y es que ya está aquí la 4ª edición del Climatón UNAM. Se trata de una
acción colectiva para concientizar a la población sobre la emergencia climática y socioambiental que vivimos. La convocatoria está dirigida a jóvenes residentes de la República Mexicana que tengan entre 16 y 26 años de edad y cuenten con un plan de acción para mejorar las condiciones ecológicas, generando, por supuesto, un impacto social. El cupo está limitado a 100 equipos que deben tener de 3 a 5 integrantes cada uno y bueno, las actividades se realizarán de manera híbrida. Deben contar con disponibilidad del 15 de marzo al 3 de mayo y tienen hasta el 3 de marzo para inscribir su proyecto en la página que aparece en nuestras pantallas climaton.unam.mx. Reconocimientos a investigadores universitarios, efemérides y detalles sobre el regreso a clases es parte de lo que podemos leer en el número más reciente de Gaceta UNAM. Más de 373,000 estudiantes, 42,000 académicos y casi 30,000 trabajadores reiniciaron actividades en todos los niveles educativos de la UNAM para el segundo semestre del ciclo escolar 2023-2024. Ya zarpó el buque Puma para sumergir sus aparatos de investigación en las profundidades del Pacífico con el objetivo de entender el fenómeno de El Niño y sus consecuencias oceanográficas y climáticas. La Filmoteca de la UNAM colabora con 10 películas de Luis Buñuel para una retrospectiva en el MoMA de Nueva York, que incluye 20 títulos realizados por el cineasta español en México, entre ellas Los Olvidados. La papa es la protagonista de A la conquista del sabor y también el llamado alimento del mundo. Sobre su origen, variedad, consumo histórico y actual, nos habla en la cápsula de hoy Joel de Alba. Conocida como el alimento del mundo, la papa comienza su historia cerca del lago Titicaca, que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Bolivia y Perú. En el mundo existen más de 4,000 variedades de papas. Hay de diferentes formas y colores. Amarillas, azules, moradas, negras, rojas, en fin. Perú, Bolivia y Colombia usan determinada papa para cierto platillo. En México existen algunas variedades silvestres, aunque las que cultivamos y consumimos actualmente fueron introducidas por los españoles durante la conquista. No olvidemos que la papa inicialmente no fue valorada por la población europea. En países como Rusia, Alemania, Italia y Francia, la papa fue despreciada, pues para ellos era irracional consumir un producto que crecía debajo de la tierra. ¿Quién iba a decir que años más tarde formaría parte de su dieta diaria, alimentando a los más pobres, salvándolos de las hambrunas durante los duros inviernos y la guerra? También la papa fue la causante de la vasta migración irlandesa hacia Estados Unidos entre 1845 y 1848. Más de 1 millón de irlandeses murieron debido a un hongo que cayó en las plantaciones de papas, dejándolas incomibles. Es increíble que de un simple tubérculo se crearon deliciosas formas de cocinarlas. Un gran culpable fue el francés Antoine Parmentier, quien sobrevivió comiendo papas durante 3 años como prisionero de guerra. Con su nombre se bautizaron esas deliciosas papas rebanadas formando capas a las que se les agrega mantequilla, jamón, crema y queso para después gratinar en el horno. ¿Y qué me dicen de las papas fritas? Cuentan que en un crudo invierno de 1680 se congeló el río Mosa en Bélgica. Entonces, los pobladores, al no poder pescar, se pusieron a freír papas, debido a que era la forma de cocinar a los pequeños peces. Otra versión es la del cocinero de Nueva York, George Crumb. En 1853 las creó en respuesta a un cliente arrogante que criticaba la cocción de sus papas. Entonces, ¿por qué en inglés les dicen French fries? Esto fue durante la Primera Guerra Mundial, cuando soldados belgas ofrecieron papas fritas a los soldados estadounidenses. Y como estaban estacionados en la Bélgica francófona, las bautizaron como franceses fritos.
Ya sea una causa la limeña en Perú, pescado y papas fritas en Inglaterra, un pután en Quebec, puré de papas con trufa en Francia, tortitas de papas rellenas de queso en México, papas fritas con mejillones en Bélgica, hasta una orden gigante de papas fritas con una hamburguesa en Estados Unidos. La papa es el cuarto alimento más consumido en el mundo, garantizando la seguridad alimentaria. Y ahora tome nota de los sencillos pasos para poder sintonizar nuestra nueva frecuencia a partir del 15 de febrero. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Nos seguimos encontrando en TV UNAM y para terminar agradecemos a Nimsi Cruz su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen mañana 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.